Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre desigualdades racionales. Una desigualdad racional sería cualquier desigualdad que se adapte a este formulario aquí. Y para el primer paso, si no hay una desigualdad racional en este formulario, queremos ponerlo en este formulario. Significa que tenemos una expresión racional única aquí a la izquierda en comparación con cero. Por supuesto, el símbolo de desigualdad podría ser diferente. Así que tenemos la desigualdad en este formulario aquí. Vamos a factorizar el numerador y el denominador. Y luego determinaremos los ceroes del numerador y el denominador, y luego estableceremos estos ceroes en la línea de números. Pero los ceroes del numerador pueden estar en puntos cerrados o puntos abiertos, basados en el símbolo de desigualdad. Y los ceroes del denominador siempre serán puntos abiertos, porque debemos excluir estos valores, porque este es donde tenemos división por cero. Una vez que formemos los intervalos, probaremos los intervalos para determinar la solución. También quiero mencionar que podemos resolver desigualdades racionales analizando el gráfico de igual, la expresión racional a la izquierda cuando está en este formulario, que también mostraremos. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Esto puede ser justo tiempo consumidor, por lo que ya he hecho algún trabajo antes de tiempo. Lo primero que debemos avisar aquí está en la forma correcta, significa que tenemos una expresión racional a la izquierda en comparación con cero, y también el numerador y el denominador no factoran. Así que para el paso 3, determinaremos los ceroes del numerador y el denominador. Aviso: nuestro numerador de x, 3 tiene un cero de x igual 3, y nuestro denominador de x más 2 tiene un cero de x igual menos 2. Y ahora vamos a trazar estos ceros en la línea numérica y probar nuestros intervalos. Pero cuando trazamos el cero del número de x igual 3, porque tenemos menor que igual, vamos a hacer un punto cerrado en 3. Aviso: cuando x es 3 esta fracción sería igual a 0, que satisfacería la desigualdad 0 menor que igual 0. Pero entonces en x igual menos 2 necesitamos hacer un punto abierto, porque x no puede ser igual a menos 2, porque tenemos división por 0. Así que hacernos un punto abierto aquí. Y ahora tenemos que probar cada intervalo para ver qué intervalo satisface la desigualdad. Así que para los valores de prueba en la izquierda use x igual menos 3. En el medio aquí use x igual 0, y en la derecha use x igual 4. Porque estamos comparando esto a 0, realmente solo cuidamos el signo al realizar las sustituciones en la desigualdad. Aviso: cuando x igual menos 3 habríamos dividido menos 6 por menos 1. Bien. Menos 6 dividido por menos 1 exactamente positivo, que no es menor que igual 0. Esto es falso, y por lo tanto este intervalo entero sería falso. Cuando x igual 0 aviso como hemos dividido menos 3 por 2. Que por supuesto es negativo, que es menor que igual 0. Y porque esto es verdad, todo este intervalo es parte de la solución. Vamos adelante y gráfico. Y luego cuando x igual 4 aviso como tenemos 1 dividido por 6 o 1 6, que no es menor que igual 0. Esto es falso. Y por lo tanto, la solución a nuestra desigualdad racional sería el intervalo de menos 2 a 3, donde el intervalo está abierto en menos 2 y cerrado en 3. Por lo que usar la notación de intervalo decimos de menos 2 con el, en paréntesis a 3 con el soporte cuadrado. O utilizando desigualdades podemos decir cuando x es menos 2 y menor que igual 3. Antes de ir al siguiente ejemplo, quiero mostrar cómo podríamos resolver esto con una calculadora gráfica. Si intentamos solucionar esta desigualdad racional, podemos graficar la función racional y igual la cantidad x, 3, dividido por la cantidad x más 2. Si establecemos esto igual a y, luego gráficamente queremos determinar cuando y es menor que igual 0. ¿Cuál sería cuando el gráfico está en o por debajo del eje x? Y de nuevo, mirando el aviso gráfico de cómo tenemos un eje vertical donde x igual menos 2. A la izquierda de menos 2 hexalitros gráfico está sobre el eje x, eso es donde y 0. Eso no es lo que queremos. Pero aviso como entre menos 2 y a 3, incluyendo 3, el gráfico está a continuación o en el eje x, por lo que esta sería la solución a la desigualdad racional.
Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Y ya he hecho algunos trabajos para ahorrar un tiempo. Primero, reconocer cómo la desigualdad racional está en la forma correcta, significa que tenemos una expresión racional única a la izquierda en comparación con 0. Así que para el próximo paso factoramos el numerador y el denominador, que he hecho aquí en rojo. Pasa 3, determinamos los ceroes del numerador y el denominador. Así que los ceroes del numerador son x igual 1, 3 y x igual 2, y los ceroes del denominador son x igual menos 3. Y x igual 3. Y ahora al plotar los ceroes del numerador, por el símbolo de desigualdad, serán puntos abiertos. Si fuera menor que igual se cerrarían puntos. Así que haremos un punto abierto a las 2 y menos 1, 3, en algún lugar aquí. Y luego los ceroes del denominador siempre son puntos abiertos. Así tenemos un punto abierto en menos 3 y un punto abierto en 3. Así tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos para probar a ver qué intervalos serían la solución a la desigualdad racional. Vamos adelante y haga esto en la próxima diapositiva. Entonces, en los valores de prueba de este intervalo aquí, usemos x igual menos 4. Entre menos 3 y menos 1, 3 vamos a utilizar menos 1. Utilice x igual 0 hexanewtones este intervalo. Use x igual 2.5 o 5,2. Y en el intervalo sobre el derecho vamos a usar x igual 4. De nuevo, porque estamos comparando esto a 0, realmente estamos preocupados por el signo. Pero para ahorrar tiempo, iré adelante y utilizaré una calculadora gráfica para ayudarnos a evaluar esta expresión racional. Así que voy a presionar y es igual, y tipará la expresión racional aquí, en forma factorizada o en forma ampliada. Voy a seguir adelante y utilizar el formulario ampliado. And now I'm Y ahora voy a volver a la pantalla de inicio, así que voy a presionar el segundo modo. Y ahora para evaluar la expresión x igual menos 4, voy a ingresar y 1 de menos 4. Así que voy a presionar bars, flecha derecha, entrar, entrar y luego en los padres menos 4. Esto realizará la sustitución para nosotros. Aviso como el resultado es positivo. Este valor no es menor de 0, y por lo tanto este intervalo sería falso. Este intervalo no es parte de la solución. Y ahora probaremos x igual menos 1. Entonces voy a ir y solo presiono segundo entrar, y luego cambio el menos 4 a menos 1. Entrar. Aviso como este valor es negativo, así que este valor es menor que 0, y por lo tanto esto es verdadero, y este intervalo es parte de la solución. Vamos adelante y gráfico. Ahora hacemos la prueba x igual 0. De nuevo voy a presionar segundo entrar, y luego cambiar el menos 1 a 0. So 0, paréntesis cerrada. Y luego borrar esa última paréntesis. Entrar. Aviso el resultado es positivo. Esto no es menor que 0, y por tanto este intervalo es falso. Vamos adelante y compruebe 5,2 mientras estamos aquí. Entonces segundo entrar. Cambiar esto a 5,2 o 2.5. Aviso como esto es negativo. Este valor negativo es menor que 0, por lo que este intervalo pequeño aquí sería verdadero. Así que esto fue falso, pero esto fue cierto. Así que este intervalo aquí es parte de la solución. Tenemos un valor más para prueba, x igual 4. Tan segundo entrar, cambiaremos a 4. Y borrar el resto de estas entradas, y entrar. Esto es positivo, esto no es menor que 0, así que este último intervalo es falso. Así que estos dos intervalos serían nuestra solución. Utilizando la notación de intervalo, este es el intervalo cerrado de menos 3 a menos 1, 3, unión, el intervalo cerrado de 2 a 3. O utilizando desigualdades podemos decir cuando x, y menor que menos 1, 3 o cuando x 2 y menor que 3. Vamos adelante y compruebe este gráfico.
Para resolver esta desigualdad racional podemos graficar la función racional y es igual a esta expresión racional. Aviso de cómo hay dos asíntotas verticales, uno en x igual menos 3, y uno en x igual 3. Tan gráficamente queremos determinar cuándo y menor que 0. ¿Cuál sería cuando este gráfico está por debajo del eje X? Aviso cómo está el gráfico debajo del eje X en el intervalo abierto de menos 3 a menos 1, 3. El gráfico está debajo del eje X, y también en el intervalo abierto del 2 al 3, que es el mismo intervalo que encontramos en la diapositiva anterior. Corremos corto a tiempo, pero quiero mencionar una cosa más. Si damos una desigualdad racional en este formulario aquí donde no se compara con 0, queremos escribir la desigualdad racional en esta forma aquí. Tenga en cuenta que tenemos que restar la cantidad x, 5, para que esto se comparte con 0. Pero luego tenemos que restar estas fracciones. Al obtener un denominador común, simplificar y luego finalizar el numerador otra vez para que finalmente se adapte al formulario como vemos aquí. Entonces, si no se compara con 0, puede tomar un poco de trabajo antes de que podamos pasar a los pasos 2 a 5. Tengo varios más ejemplos de desigualdades racionales que puedes ver si es necesario. Espero que hayas encontrado esto útil.